Hola a todos, yo soy la bioquímica Agustina Rolón y en esta clase continuaremos con la unidad 4 que habla acerca de la biología de los organismos y su diversidad. Entonces, específicamente en esta sección veremos una introducción a la diversidad animal. Vamos a observar los temas de características de los animales, cómo ocurrió la evolución animal, cómo se realizó la reconstrucción de la filogenia animal y finalmente vamos a ver la tabla 30.1 en la cual tenemos un resumen de las generalidades del reino animal. Todos los contenidos que se encuentran en esta clase están disponibles en el capítulo 30 del libro de referencia que sería el Solomon. Empecemos entonces con las características de los animales. Los animales son eucariotas multicelulares. Esto significa que pertenecen al dominio eucaria y están formados por más de una célula. Una característica importante de las células animales es que no poseen pared celular, a diferencia de las células vegetales y las células de hongos que sí poseen esta estructura. En el caso de las células animales, estas tienen proteínas como por ejemplo el colágeno, que sirven como un apoyo estructural para mantener la forma de la célula y para mantener su estructura. Ahora, otra característica de los animales es que son heterótrofos. Esto significa que no son capaces de producir su propia fuente de energía, entonces dependen de los productores para obtener energía y poder sobrevivir. Los animales deben consumir ya sea a otros animales o a los productores primarios para poder obtener energía y para tener una supervivencia. Además, los animales poseen células especializadas, como por ejemplo tenemos acá las neuronas, son células especializadas en la conducción nerviosa, los glóbulos rojos son células especializadas en el transporte de oxígeno, los enterocitos son células especializadas en la absorción de nutrientes, los músculos son capaces de contraerse y relajarse de tal manera a favorecer la locomoción del movimiento, y las células pancreáticas son capaces de producir compuestos o hormonas importantes como la insulina, etc. Entonces, estas células son células especializadas que realizan funciones específicas y las células son capaces de asociarse y trabajar de forma coordinada para dar lugar a los tejidos, y los tejidos a su vez se asocian entre sí para dar lugar a órganos. Además, los animales tienen diversos planes corporales. Estos planes corporales dividen a los cuerpos de los animales en diferentes partes, y la estructura y el diseño de los cuerpos de los animales depende del método de alimentación y del método de reproducción de los mismos. Entonces, en este sentido, existe una gran diversidad en los animales en cuanto a la cantidad de planes corporales y la distribución de los mismos. Continuando con las características de los animales son capaces de locomoción. Esto significa que aunque sea en las etapas iniciales de su vida, la mayoría de los animales son capaces de moverse. Algunos animales, como las esponjas al inicio o los corales, al inicio son móviles, pero una vez que llegan a la madurez completa o a la adultez, se convierten en animales sésiles. Esto es, son animales que se adhieren de forma permanente a una superficie determinada, pero en etapas iniciales de su vida fueron capaces de moverse. Y existen otros animales como los humanos, los perros, los gatos, etcétera, que son capaces de moverse a lo largo de toda su vida. Por otro lado, los animales también tienen sistemas nerviosos y musculares que permiten que estos capten estímulos del exterior y que puedan responder a estímulos ambientales. Y también la reproducción de los animales normalmente es de tipo sexual. Los animales son organismos diploides, esto significa que tienen dos sets de cromosomas, y la mayoría se reproduce por la fusión de gametos,
que son haploides, tienen un solo set de cromosomas, para dar lugar a la formación de un cigoto, que ya sería el inicio de este nuevo organismo, que es un cigoto diploide. Y por último, los animales pasan por un desarrollo embrionario. Esto significa que el cigoto, que se forma por la fusión de los gametos, se va a desarrollar o multiplicar hasta dar lugar a una blástula. Esta blástula va a desarrollarse, va a crecer hasta dar lugar a el animal adulto, o en algunos casos pasa a un estadio de larva, y este estadio larvario se convierte en la forma adulta por un proceso denominado metamorfosis. Bueno, ahora veremos algunas adaptaciones al océano, al agua dulce y a los hábitats terrestres. En el océano o el hábitat marino existe una gran flotabilidad, y esto brinda soporte a los animales que forman parte de este ambiente. Además, debido al gran volumen de agua que tiene el océano, la temperatura es relativamente estable y existe un equilibrio entre los fluidos internos de los animales y la concentración salina del agua de océano, debido a que la concentración osmótica o presión osmótica dentro de los fluidos de los animales es similar a la del agua de océano. Entonces esto también es una ventaja. Por otro lado, el plancton, que consiste en animales y protistas microscópicos, constituye una fuente de alimento lista para ser consumida por los animales, debido a que está flotando constantemente en el ambiente marino. Entonces, estas son todas las ventajas del océano, el ambiente marino, y también tenemos desventajas, como principalmente estas se deben a el gran movimiento de agua, lo cual causa un arrastre tanto de nutrientes como de animales, y esto ha hecho que los animales deban desarrollar una capacidad de nado fuerte. Entonces los animales se vuelven nadadores fuertes o son animales sésiles. Y también tenemos a los animales pequeños, que son aquellos que son arrastrados por las corrientes, pero debido a que las corrientes también arrastran el alimento o las fuentes de nutrientes, estos se mantienen rodeados de fuentes de energía como para poder sobrevivir. Ahora, en el caso del agua dulce, es un poco más difícil vivir en comparación con el océano, ya que primero que nada no tenemos tanta flotabilidad como en el caso del océano. Por otro lado, el agua dulce es hipotónica, o sea, la concentración de sales del agua dulce es menor en comparación a los animales, por lo tanto el agua tiende a ingresar al cuerpo de los animales. Y para poder regular esto, los animales deben desarrollar mecanismos de osmorregulación, que lo que hacen es eliminar el agua en exceso que ingresa y mantener su concentración salina. Y estos mecanismos de osmorregulación gastan energía. Por otro lado, el agua dulce o el hábitat de agua dulce es un ambiente muy variable, tanto en contenido de oxígeno, en temperatura, en turbidez y en volumen de agua, debido a que hay mayor movimiento en comparación con el agua de mar o el agua de océano. Y por último, en el agua dulce existe una menor cantidad de alimentos que en el mar, entonces constituye un ambiente más difícil. Es más difícil vivir en agua dulce o en hábitats de agua dulce que en hábitats de agua salada o hábitats marinos. Ahora, en el caso de los hábitats terrestres, tenemos que en hábitats terrestres es incluso más difícil vivir que en los hábitats de agua dulce. ¿Y esto por qué? Porque el principal problema es la desecación. Los animales en ambientes terrestres tienden a perder agua, ya sea por evaporación o por exudación. Entonces es muy fácil que estos pierdan agua y que sufran de desecación. La solución para el problema es el desarrollo de una cubierta corporal que minimice la pérdida de agua. En el caso de los humanos, nosotros tenemos la piel que disminuye la pérdida de agua,
Y otras adaptaciones al ambiente terrestre que han realizado los animales son, por ejemplo, la fecundación interna, que lo que hace la fecundación interna es proteger a los gametos de la desecación para que estos se puedan fusionar en un ambiente rodeado de líquido. Y tenemos como ejemplo la reproducción en los mamíferos que se introduce el gameto masculino dentro de la cavidad del animal femenino, y dentro del animal femenino ocurre la fecundación. Entonces el embrión se desarrolla en un ambiente rodeado de líquido y se evita la desecación del mismo. En el caso de los anfibios, estos son una excepción ya que son animales que en realidad regresan al agua para poder reproducirse, y las formas más jóvenes de los anfibios se mantienen en el agua y luego las formas adultas son capaces de salir al ambiente terrestre. Pero son mecanismos que se han desarrollado para poder evitar la desecación de estas formas tan tempranas de vida como son los gametos y los cigotos y los embriones. También en otra adaptación la constituyen el desarrollo de un cascarón que proteja al embrión, y como ejemplo tenemos a los huevos. Los huevos están rodeados de un cascarón duro que impide la pérdida de agua y que permite que el embrión se desarrolle en un ambiente rodeado de líquido. Y tenemos otro problema, que es que el aire es menos denso que el agua. Entonces esto significa que el soporte, si en el agua dulce el soporte ya estaba disminuido, en el caso del ambiente terrestre el soporte es casi nulo. Entonces los animales que viven en ambientes terrestres tienen que tener un sistema esquelético que permita sostener sus cuerpos. Entonces, ahora vamos a hablar de la evolución animal. Los biólogos en general teorizan que existe un ancestro común de los animales con los protistas coanoflagelados. Y la teoría dice que probablemente estos coanoflagelados se reprodujeron y se desarrollaron de tal manera que llegaron a asociarse y realizar funciones especializadas, y fueron creciendo y evolucionando con el tiempo hasta formar un organismo independiente que fue considerado el primer animal. Las relaciones evolutivas entre los animales se determinan mediante el estudio de fósiles, mediante la evaluación y comparación de semejanza entre planes corporales diversos, y también el estudio de patrones del desarrollo. Y la sistemática molecular constituye una ciencia que se centra en la estructura molecular para establecer relaciones evolutivas. Entonces, anteriormente lo que se hacía era comparar lo que sería la morfología de los fósiles, y de acuerdo a la morfología de los fósiles llegar a establecer relaciones. Pero con el avance de la tecnología, ahora la sistemática molecular nos permite evaluar la similitud en estructuras moleculares, y de acuerdo a similitud en estructuras moleculares establecer relaciones relaciones evolutivas. Entonces, la estructura de los genes en los grupos de animales estudiados son similares. ¿Qué significa? Que existen grupos de genes conservados o similares al comparar diversos grupos de animales. Y esto refuerza la teoría de que los animales son un grupo monofilético. Esto significa que provienen de un mismo ancestro común que se fue evolucionando de diversas maneras. Ahora, un periodo importante para la evolución animal fue la radiación o explosión cámbrica, que se dio en el periodo cámbrico y en el cual apareció rápidamente una gran variedad de planes corporales. O sea, en este periodo de tiempo, en la evolución o en la historia de la evolución animal, empezaron a aparecer de forma rápida diversos planes corporales. Y en el caso del eón proterozoico, que es un periodo temporal que viene antes de la explosión cámbrica, en este periodo es en el cual se
cree que divergieron la mayoría de los clados animales. Entonces, en realidad, lo que ocurrió en la radiación cámbrica fue una evolución de estos clados que estaban previamente ya formados, ¿verdad? Y existen ciertos grupos de genes, que son los genes Hox, que están involucrados en la especificación del eje antero-posterior durante el desarrollo. O sea, están relacionados con la simetría y el desarrollo de los planes corporales en animales bilaterales. La cantidad y la presencia de genes Hox nos ayuda a comprender las relaciones evolutivas. Entonces, según la cantidad y la presencia de genes Hox, nosotros podemos establecer relaciones entre grupos de animales. Y esto teniendo en cuenta que sean animales de simetría bilateral. Las mutaciones en los genes Hox, o se cree que debido a diversas mutaciones en los genes Hox, se fueron formando diversos planes corporales. Entonces, estos genes están implicados en el desarrollo de los planes corporales de los embriones, en el desarrollo embrionario. Entonces, son muy importantes también para establecer estas relaciones evolutivas. Ahora bien, una vez ya visto las partes más importantes de lo que sería la evolución animal, vamos a hablar sobre la reconstrucción de la filogenia animal. Dijimos, los biólogos utilizan semejanzas y diferencias, ya sea en morfología y en el desarrollo temprano de los animales, para poder inferir o establecer relaciones evolutivas entre grupos de animales diversos. Y los parámetros que consideran los biólogos incluyen la simetría corporal, el estudio del número de capas de tejido, el tipo de cavidad corporal y el patrón de desenvolvimiento de los animales. Ahora vamos a ir viendo de a uno. Primero empezamos con el parámetro de simetría corporal. La simetría corporal constituye el arreglo de las estructuras corporales en relación con el eje corporal central. Podemos tener una simetría radial cuando el cuerpo tiene una forma de cilindro o rueda y está formado o está dividido por múltiples planos que se ordenan como radios desde un eje central. Como podemos observar del lado izquierdo, esta sería una simetría radial. Todos los planos se dividen o se distribuyen, son múltiples y se distribuyen como si estuviéramos tratando con una rueda. Ahora, ejemplos de simetría radial incluyen las cnidarias. Entre ellas tenemos a las medusas, las anémonas de mar, etc. Después, un subtipo de simetría corporal sería la simetría birradial, en la cual hay solo dos planos que dividen el cuerpo en mitades similares. Y en el caso de los ctenóforos, que están de este lado, lo que ocurre es que los animales desarrollan órganos especializados que hacen que el cuerpo pueda dividirse solo en dos o solo con dos planos corporales. El segundo tipo grande de simetría corporal es la simetría bilateral. En este caso existe un solo plano de división que pasa por la mitad del cuerpo y se generan mitades derecha e izquierda que son imágenes espejo. Tenemos como ejemplo, en el caso de este pez, una simetría bilateral en la cual partimos a la mitad el cuerpo del pez y al partir a la mitad tenemos dos mitades que son imágenes especulares, ¿sí? Entonces, tenemos acá en los animales bilaterales existe un fenómeno que es la cefalización, que consiste en el desarrollo de una cabeza en la cual se aloja el cerebro. Los humanos tenemos eso, tenemos una cabeza en la cual tenemos el cerebro. Y tanto la simetría bilateral como la cefalización son adaptaciones que permiten la locomoción.
Entonces, en la simetría bilateral tenemos al animal que es capaz de ser cortado por un solo plano de división en dos mitades iguales que son especulares entre sí. Y tenemos que se forman tres ejes en ángulo recto uno respecto a otro. Está el eje antero-posterior, que sería el eje de la cabeza a la cola. El eje dorso-ventral, que sería de la espalda al abdomen. Y el eje izquierda-derecha, que sería de lado a lado, ¿sí? Entonces son tres ejes que se cortan perpendicularmente o en ángulo recto uno respecto a otro. Si realizamos un corte sagital a este animal, lo que vamos a tener es dos mitades, una izquierda y una derecha. Si realizamos un corte transversal, eso ya va a ser, este sería un corte transversal, vamos a tener un corte horizontal y vamos a tener una parte superior y una parte inferior. Entonces eso es importante. Los tipos de cortes, el sagital, que es vertical, nos da una parte izquierda y derecha. El transversal, que es horizontal, nos da una parte superior y una parte inferior. Y también los tres ejes. Entonces, ahora pasamos a el número de capas de tejido. En la parte de características de animales, vimos que los tejidos constituyen grupos de células similares que se asocian y trabajan en conjunto para realizar funciones específicas. Las esponjas no están organizadas en tejidos, y algo muy importante también es que las esponjas no poseen simetría, son asimétricas. Tenemos que en la etapa temprana del desarrollo de los animales existen tres capas germinales principales. El ectodermo, que es la parte exterior o la capa exterior, que va a dar lugar, luego del desarrollo del animal, va a dar lugar a la cubierta exterior del cuerpo y a su vez a el tejido nervioso. El endodermo, que constituye la capa más interna, va a dar lugar al recubrimiento de las estructuras digestivas. Y en el caso de los animales que tienen solo estas dos capas, el ectodermo y el endodermo, se denominan animales diploblásticos. En este caso tenemos a las cnidarias, que son las medusas, como ya vimos, y a los ctenóforos, como serían las medusas en peine, que acá no se ve muy bien. Y luego tenemos a los animales triploblásticos. Los animales triploblásticos tienen una tercera capa germinal que sería el mesodermo. El mesodermo es una capa que se encuentra entre el endodermo y el ectodermo, que va a dar lugar al músculo, a las estructuras esqueléticas y al sistema circulatorio. Entonces, los humanos somos un ejemplo de animales triploblásticos porque tenemos mesodermo, tenemos ectodermo y endodermo. Bien. Y ahora vamos con el tercer parámetro, que sería el tipo de cavidad corporal. Existe una estructura interna denominada celoma que consiste en una cavidad corporal que contiene fluido y se encuentra entre la pared externa del cuerpo y el tubo digestivo. Cuando este celoma está recubierto de forma completa por mesodermo, se denomina celoma verdadero. También hay animales que no poseen este tipo de estructuras y se denominan animales acelomados, que en realidad no tienen cavidades huecas, sino que son animales con cuerpo sólido. En este caso tenemos a los platelmintos y a los nemertinos. Los platelmintos son un tipo de gusanos básicamente. Y después tenemos a los animales pseudocelomados, que son animales que sí poseen celoma, pero este celoma no está completamente recubierto por mesodermo. ¿Y para qué sirve el celoma? El celoma lo que permite es que
los órganos se desarrollen y que funcionen de forma correcta, y también protege, sirve como un amortiguador o como un sistema que evita que estos órganos internos estén sometidos a los golpes o a la presión del exterior, ¿sí? Entonces esa es la función del celoma, una protección de los órganos, y funciona como un amortiguador. Entonces, acá tenemos una imagen, o sea, 3 imágenes de cómo serían en el caso de los animales acelomados. En la figura A tenemos que son animales sólidos, o el cuerpo es totalmente sólido, no posee este celoma, que es una cavidad llena de líquido. Y tenemos la epidermis, que la epidermis, dijimos, se desarrolla a partir del ectodermo. Después está la capa muscular a partir del mesodermo, o sea, estos animales poseen mesodermo. Después tenemos al mesénquima y por último el epitelio. Y como pueden ver, en esta cavidad no se encuentra el celoma. Luego tenemos a los animales pseudocelomados, como en el caso de este gusano, que es un nematodo. En este caso tenemos la epidermis se forma a partir del ectodermo, le sigue una capa muscular y finalmente tenemos a un pseudoceloma, que sería una cavidad que tiene líquido, que está parcialmente recubierta con mesodermo, no totalmente, parcialmente, porque estamos hablando de pseudocelomado, un animal pseudocelomado. Y directamente ya viene el epitelio, que recubre el órgano interno, cualquiera sea este, que viene a partir de, o que se desarrolló a partir de el endodermo, ¿sí? Ahora, por último tenemos a los animales que poseen un celoma verdadero. Como pueden observar, tenemos la capa más externa, la epidermis, que se desarrolla a partir del ectodermo. Luego está la capa muscular o media, que se desarrolla a partir del mesodermo. Y por último tenemos el celoma. El celoma está recubierto completamente por mesodermo, como pueden observar, entonces es un celoma verdadero. Y finalmente tenemos el epitelio, que recubre los órganos internos, que se desarrolló a partir de el endodermo. Entonces, un ejemplo de un animal que posee celoma verdadero son los vertebrados, y en los vertebrados estamos incluidos nosotros los humanos. Acá en la imagen pueden observar un perro. Pero los humanos entonces somos animales con celoma verdadero. Los gusanos huecos, como los nematodos, son animales con pseudoceloma, y los gusanos planos, como los platelmintos, son animales acelomados. No poseen cavidades llenas de líquido. Bien. Continuando con el cuarto parámetro que se utiliza para establecer relaciones filogenéticas, tenemos el patrón de desenvolvimiento. En el caso de los animales tenemos un cigoto, que se forma por la fecundación de 2 gametos, ¿verdad? Este cigoto se va a dividir, va a formar un embrión. El embrión va a crecer, se va a convertir en una blástula. Esta blástula finalmente va a sufrir un proceso que se denomina gastrulación, mediante el cual se van a generar las 3 capas germinales: el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. A partir del patrón de desenvolvimiento tenemos 2 tipos o 2 grupos generales de animales: los protóstomos, entre los que se incluyen a los moluscos, como los caracoles, a los anélidos, como lombrices de tierra, y a los artrópodos, que serían los insectos, entre otros animales. Los protóstomos tienen la característica de poseer una división embrionaria en espiral. Esto significa que las células superiores van a estar girando de tal manera a formar una espiral, y se mantienen centradas entre las células inferiores. Por otro lado, los protóstomos tienen división determinada. Esto significa que el desarrollo de una célula embrionaria se fija temprano.
y si se remueve o se pierde esa célula, va a haber una pérdida de función. Porque una división determinada se refiere a que una célula específica embrionaria está destinada a desarrollarse y formar un órgano específico. Por ejemplo, en los artrópodos, si tenemos una célula X, está destinada a desarrollarse y formar la pata X. Si perdemos la célula X, lo que ocurre es que se va a perder la pata X y el animal no va a poder desarrollarse de forma completa. Otra característica de los protóstomos es que el blastoporo, que consiste durante la gastrulación, lo que ocurre es que las células se mueven hacia adentro y van a dar lugar a el intestino embrionario. La cavidad por la cual se accede a ese intestino embrionario se denomina blastoporo, ¿sí? O al intestino en general. En el caso de los protóstomos, el blastoporo se encuentra en la boca o termina en la boca. Bien. El segundo grupo de animales, teniendo en cuenta el patrón de desenvolvimiento, son los deuteróstomos. Los deuteróstomos incluyen a los equinodermos, como la estrella de mar, y a los cordados, que serían los vertebrados. Entre los vertebrados estamos nosotros, los humanos. Una característica de los deuteróstomos es que estos poseen división radial. Esto significa que tenemos que las células o las primeras divisiones de las células se dan ya sea de forma paralela al eje polar o de forma perpendicular a este, y las células nuevas se sitúan directamente por encima de las células inferiores, a diferencia de lo que vimos hace rato en la división en espiral. Además, los deuteróstomos poseen una división indeterminada. Esto significa que si se remueve alguna célula de una blástula, que es un estadio muy temprano en el desarrollo de este tipo de animales, las otras células van a compensar la función de la célula perdida, ¿sí? Entonces, en el caso de la división indeterminada, las células poseen cierta potencialidad que permite cubrir una gran variedad de funciones. Por lo tanto, si yo pierdo una célula, no pasa nada, el resto de células va a dividirse y se va a desarrollar de tal manera a compensar la función perdida por la pérdida de esta célula en sí. Otra característica de los deuteróstomos es que el blastoporo en realidad va a dar lugar a el ano, y más tarde en el desarrollo del embrión se forma lo que sería la boca, ¿sí? La segunda cavidad. Entonces, una vez ya vistas todas las características importantes de los animales, ahora vamos a observar lo que sería la tabla 30.1. Existen principales grupos y subgrupos en el reino animal. Tenemos primero a los poríferos, que son las esponjas, que tienen características claves como que poseen células de collar, células flageladas, capaces de capturar elementos, células que en realidad no están tan intrínsecamente asociadas, por lo tanto, en realidad las esponjas no forman tejidos y no forman tejidos verdaderos. Por otro lado, las larvas de las esponjas tienen flagelos, como ya dijimos. En los estadios tempranos las larvas de esponjas pueden nadar, son capaces de moverse, pero en el caso de los adultos se convierten en animales sésiles que pierden la capacidad de moverse, ¿sí? Después tenemos a los nidarios. En los nidarios se incluyen los hidrozoos, que son las hidras, los esquizozoos, que son las medusas, los cubozoos, que son las cubomedusas, que se les denomina también avispas de mar, y los antozoos, que son los corales o anémonas de mar. En este caso, la simetría es radial. Esto significa que tienen diversos planos corporales que se proyectan en forma de radio, una rueda. Los nidocitos, como las células tienen nidocitos, que serían las células de aguijón, y las formas corporales normalmente son de pólipo, y también tenemos medusas.
Por lo general poseen tentáculos que rodean a la boca y los animales que se encuentran entre los nidarios son principalmente de ambientes marinos, ¿sí? Después tenemos a los ctenóforos. Los ctenóforos son medusas peines, tienen la característica de que poseen simetría birradial. Dijimos, tienen estos órganos especializados que lo que hacen es que el cuerpo de este tipo de animales sea capaz de dividirse solo mediante dos planos, ¿sí? Tienen 8 hileras de cilios que parecen peines, por eso se les denomina medusas peine, y tienen tentáculos con células pegajosas adhesivas y son depredadores marinos, ¿ok? Entonces, todos estos animales son de hábitats marinos principalmente. Bueno, continuando, acá tenemos a los protóstomos, que forman parte de la rama de los lofotrocozoos. Los protóstomos son capaces de dividirse en dos ramas. Una de ellas es esta, la de los lofotrocozoos. Tenemos acá los platelmintos. Los platelmintos, dijimos, son animales que no poseen celoma. Y acá se incluyen a los tubularios o planarias, a los trematodos y monogéneos, duelas, y a los cestodos, que serían las tenias, famoso la teniasis, ¿sí? La simetría es bilateral, son triploblasticos, eso significa que tienen mesodermo, ectodermo y endodermo, como ya vimos, y poseen una cavidad gastrovascular con una abertura, pero no tienen celoma. Además, también tienen el fenómeno de cefalización, eso significa que tienen una cabeza, ¿sí?, que favorece su locomoción. Después están los nemertinos. Los nemertinos son otro tipo de animales protóstomos que tienen una probóscide, que constituyen un largo tubo muscular que puede voltearse hacia afuera para capturar presas, ¿sí? El tubo digestivo es completo y principalmente son carnívoros marinos. Después están los moluscos, que incluyen a los tritones, los caracoles, babosas, etc., que tienen un cuerpo blando que normalmente tiene una concha dorsal, tienen un pie muscular, también un manto que cubre la masa visceral, y la mayoría tiene rádula, que sería un cinturón de dientes, ¿sí? Después están los anélidos, que incluyen a los gusanos de tierra, las lombrices terrestres en general, las sanguijuelas, en los cuales el cuerpo está segmentado. La mayoría tienen cerdas que se llaman setas, y estas cerdas lo que permiten es cierta tracción que logra o facilita su capacidad de reptar o de moverse, ¿sí? Entonces los anélidos son animales de tierra principalmente, excepto las sanguijuelas, que también se encuentran en el agua, ¿sí? Los moluscos están en el agua, y los platelmintos pueden estar en tierra también, ¿sí? Depende mucho del tipo de platelminto. Después están los lofoforados. Entre ellos tenemos a los braquiópodos, a los forónidos, briozoos, que poseen un anillo de tentáculos ciliados alrededor de la boca, como podemos ver acá, y principalmente se tratan de organismos sésiles marinos, o sea, en realidad son organismos que no son capaces de locomoción. Después tenemos a los rotíferos, que se denominan animales ruedas, que tienen una corona de cilios en el extremo anterior y son animales acuáticos microscópicos, ¿sí? Ahora, la segunda rama de los protóstomos es la rama Ecdysozoos, ¿sí? En el caso de la rama Ecdysozoos se incluyen a los nematodos, que son gusanos redondos, que son protóstomos con cutícula que se muda y sustituye conforme crece el animal, ¿sí? O sea, son capaces de mudar de cutícula. Tienen un pseudoceloma lleno con fluido que funciona como un esqueleto hidrostático. En realidad el celoma no está completamente cubierto con mesodermo, por eso se le denomina pseudoceloma.
y son importantes descomponedores y muchos son depredadores. Después están los onicóporos, que son los gusanos aterciopelados y que no se sabe muy bien, probablemente sean un grupo hermano de los artrópodos. Tienen apéndices pareados no articulados. Después están los tardígrados, que son portadores de agua y tienen patas con garras no articuladas. Y por último, los artrópodos. Los artrópodos están los miriápodos, los quelicerados, crustáceos y los hexápodos, que son los insectos realmente. Tienen un cuerpo segmentado, el exoesqueleto posee quitina, poseen apéndices articulados, apareados, eso significa que van en pares sus apéndices articulados, y los insectos y muchos crustáceos tienen ojos compuestos. Finalmente hablamos de lo que serían los deuteróstomos, que somos nosotros, en los que estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Ahí podemos observar los equinodermos, entre ellos los crinoideos, asteroideos, ofiuroideos, equinoideos en sí, holoturoideos, que pueden ser estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar, etc. Son todos animales, ¿sí? La división radial en este caso es indeterminada, poseen branquias faríngeas, el sistema vascular es acuoso, tienen pie tubular, endoesqueleto con espinas, larvas bilaterales ciliadas, y los adultos tienen una simetría pentarradial porque poseen 5 apéndices, ¿sí? Y son marinos. Los hemicordados se incluyen a los enteropneustos, que poseen probóscide, collar y tronco, y los cordados, ahí tenemos a los urocordados, cefalocordados y a los vertebrados en sí. Y entre ellos se incluyen a los mamíferos, y entre los mamíferos estamos nosotros, los humanos. Y tienen un notocordio, que sería un cordón nervioso tubular dorsal. También poseen cola postnatal, endóstilo, cuerpo segmentado. Los animales que poseen larvas, estas larvas tienen características cordadas, entre otras características como puede ser, tienen columna vertebral, cráneo, células de cresta neuronal, etc. ¿sí? Entonces, esta tabla resume muchas de las características que nosotros estuvimos viendo ya y cómo se establecen las relaciones filogenéticas entre los diversos grupos de animales. Y llegamos al final de esta sección. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.